Es algo que este versículo nos deja bien claro, mis hermanos, en la palabra del Señor, cuando nos dice: vestíos de toda armadura de Dios. Recordemos que podemos notar sobre todo la idea de la permanencia, que indica lo que es una armadura. Como muchos sabemos, como hemos visto en las peleas, como hemos visto en las guerras, la armadura es como una vestimenta más o menos que usa la persona cuando va a la guerra, y así sobre todo la usamos. Y dice que el cristiano debe usarla durante toda su vida. Pablo utiliza sobre todo la imagen de la armadura común que usaban, me imagino, los soldados romanos en aquel tiempo, cuando iban a la guerra, cuando iban de un pueblo a otro, una ciudad a otro, cuando estaban combatiendo, me imagino, como un sistema de defensa en ellos. Pero nosotros como cristianos debemos utilizarlo como una analogía. ¿Para qué? Para el sistema de defensa espiritual de cada uno de nosotros como cristianos. Y vemos como Pablo nos afirma una vez más que es necesaria para que nosotros como creyentes nos pongamos y estemos siempre firmes en la posición mientras que nos encontramos bajo ataque. Recordemos que vamos a estar bajo ataque y las ensanchas del enemigo todos los días de nuestra vida mientras vivamos en esta tierra, mis hermanos. Y más aún cuando somos cristianos, cuando estamos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer distraernos. El enemigo va a querer dar un ataque a cada uno de nosotros en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas espirituales. Pero nosotros debemos estar, como dice el apóstol Pablo, completamente sellados y forrados, compuestos por la armadura, mis hermanos. La armadura de Dios. ¿Por qué? Porque las asechanzas vienen. Como dice esta palabra, esta es la palabra griega que también se traduce como las maquinaciones, las cosas que el enemigo trae a uno, tanto físicamente como en la mente de uno. Porque sabemos que eso es lo que trae a engaños, angustias, métodos, cosas. Todas estas acechanzas las trae Satanás. ¿Para qué? Para que se propagan a lo largo y sobre todo a lo ancho del sistema de maldad que hay en este mundo. Lo vemos hoy, los gobiernos, lo vemos hoy en las ciudades, en la televisión, la radio. Todo el sistema de este mundo está corrompido. Como dice la palabra, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Eso lo sabemos, mis hermanos, que estamos viviendo en esta tierra con ¿quién? Con el príncipe de las tinieblas. Y todas estas cosas son llevadas, ¿por qué? Por sus huestes de demonios. Es así como estamos trabajando en la tierra con ellos, pero más que todo con una guerra espiritual. Por eso la armadura es fundamentalmente en la vida del cristiano. Porque vamos a tener muchas asechanzas. Y en estas se incluyen todos los pecados, las prácticas, las inmoralidades, la teología falsa que hay en las iglesias, las religiones falsas también, mis hermanos. Así como todas las trampas y sobre todo los atractivos del mundo que nos presentan cada día. Recordemos 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Recordemos que debemos estar firmes en todo momento. Las escrituras se refieren al diablo como ¿qué? Como lo que hemos aprendido, el príncipe de los demonios. El Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4, el príncipe de la potestad del aire, capítulo 2. Por eso es que aquí nos lo dice una vez más Pablo en este versículo, mis hermanos, que debemos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Así termina este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 11. Debemos estar previniendo siempre los ataques que puedan llegar a nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Él se opone a todo el sentido de la obra de Dios y por eso nosotros estamos fortalecidos con la palabra del Señor, con nuestras oraciones, nuestros hermanos en Cristo orando unos por los otros. Recordemos que el diablo lo que va a hacer es que pervertir la palabra de Dios siempre que Él pueda. Recordemos que Mateo capítulo 4, nos lo deja saber bien claro. Él estorba y obstaculiza al siervo de Dios, al cristiano. El diablo va a tratar de mantenerlo entretenido. Recordemos 1 Tesalonicenses capítulo 2. Él atorpece la propagación del evangelio. Él trata de impedir que el evangelio pueda avanzar. Recordemos 2 Corintios capítulo 4. Él hace trampa a los justos
Primera de Timoteo capítulo 3. Miren cuántos versículos nos enseñan de las acechanzas del enemigo. Y qué mejor que nosotros como cristianos debemos estar en todo momento sometidos a la palabra del Señor, orando al Señor, guiados por el Espíritu Santo y siempre vestidos de toda la armadura de Dios.